Buenas noches. Este es el programa número 161 de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración. Se transmite por Canal 4 Cable Tel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal, y luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos, otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina, las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, Romina Lugo y José María Calderón, y también a los auspiciantes que hacen posible, que colaboran para que podamos emitir este programa. Obviamente, también a los televidentes. Bueno, se aproximan los bailes de recepción de fin de año. Hay que buscar la ropa. Por eso agradezco la colaboración de Cuore Mío, la boutique de Moira Mónaco, que nos ha colaborado con este programa enviándonos unos videos respecto a la ropa, que son, reitero, para los bailes de recepción, las fiestas de recepción, la fiesta de fin de curso.
Bueno, la boutique Cuore Mio tiene una gran variedad entonces de ropa, especialmente para las fiestas de fin de curso y también para otros acontecimientos y también para el diario trajinar. Cuidarte es amarte. En el Consejo Deliberante de la ciudad de Mercedes se desarrolló un importante acto de reconocimiento a todos aquellos que aportamos nuestra experiencia respecto al cáncer de mamas. Yo hice acá un programa con la señora María Luisa Urdangarín Penso, donde dimos muchas precisiones respecto al cáncer de mamas en hombres. Pero este acto, donde se reconocía a personas que colaboraron, a personas que aportaban su testimonio, la gran mayoría mujeres que habían pasado por esta grave enfermedad, el cáncer de mama, otras que todavía estaban en el tratamiento, y yo hablé sobre el cáncer de mama en hombre, que hay que reiterarlo. El hombre también puede tener cáncer de mama. Y como dice ahí, cuidarte es amarte. Es decir, en el Hospital Las Mercedes hay un mamógrafo, que ir a hacerse los estudios. Los hombres, cuando nos bañamos, si notamos algún bulto, algo anormal en uno de los pechos, tenemos que ir rápidamente, porque cuando más rápido es la detección, más posibilidades hay de sobrevivir y de curarse. El tema es que acá tenemos el mamógrafo, hay esas campañas para incentivar, para alertar a las personas sobre esta enfermedad. Entonces tienen que ir a hacerse el estudio. El problema es que una vez que se detecta que sí, que hay un bulto que es cancerígeno, que puede ser, el tema es que hay que viajar. Y muchas personas no tienen los recursos, hay que ir a Corrientes. Acá creo que no hay así un tratamiento, no vienen oncólogos a ver a los pacientes, tienen que ir a Corrientes. Recién nomás me entero de un chico de 21 años que tiene algo en una cadera, una pierna. Hay que ir a Corrientes. ¿Y los recursos? Bueno, creo que estaban por hacer pollo, vi que estaban por hacer pollos asados para recaudar, otros hacen tómbola, otros ponen las lías para que le depositen alguna ayuda. El tema es que hay que viajar, los remedios son muy caros. Las obras sociales deberían reconocer sí o sí eso. Las inyecciones en algunos casos están 1 millón o 1 millón y pico. Entonces, esto habría que coordinar. Yo creo que lo dije en una oportunidad. Ver la posibilidad
de que muchas de las entrevistas sean online. Si el médico uno le puede mandar el resultado del estudio por internet, por el teléfono, él mira el resultado del estudio sin necesidad que esté ahí presencial el paciente. Mira y ya le dice qué es lo que tiene que hacer. Obviamente que en algún momento va a tener que viajar, pero tiene que hacer viaje lo menos posible. Antes la Intendencia de Mercedes tenía un transporte, no sé si se lo seguirá teniendo, para aquellas personas que necesitan viajar a Corrientes, y ahora también, o en caso de enfermedades oncológicas, puede ser Curuzú, hay un gran centro, pero todo esto es muy caro. La prevención es muy importante, reitero, pero luego esto hay que completar. Dice, bueno, tal persona tiene tal cosa, un nódulo en el pecho. Bueno, hay que empezar el tratamiento, hay que operar, y todo es muy gravoso, muy dificultoso. No está los engranajes para actuar rápidamente. Quizás todo este movimiento que hay de cuidarte es amarte, de estar la gente conectada, hablar con los ministros, seguramente ahora con el nuevo gobernador habrá un nuevo ministro, para coordinar, para atender rápidamente todos estos casos. Bueno, entonces allí estuvimos una gran cantidad de gente, se completó el Consejo Deliberante, ahí en esa foto estoy dando mi testimonio, que lo hago para colaborar con las personas, ya no digo salvar vidas, pero por lo menos atenuar las posibilidades de un agravamiento de la enfermedad, porque reiteramos y reitero, cuanto antes mejor. No fue mi caso, pero yo por eso presté mi testimonio. Cuidarte es amarte. Muy bien. Ahora voy a ir al Día de la Tradición, que se celebra el 10 de noviembre. En Argentina. Esta festividad honra a el pasado cultural y el impacto del gaucho en la identidad nacional, resaltando la influencia literaria de José Hernández a través del celebérrimo Martín Fierro. Cada 10 de noviembre, Argentina celebra el Día de la Tradición, una fecha emblemática que honra la rica herencia cultural de la nación y, en especial, la figura del gaucho. La celebración no solo exalta las costumbres que han dado identidad al país, sino también rinde homenaje a José Hernández. Tuve en mi pago algún tiempo hijo, hacienda y mujer, pero empecé a padecer y me mandaron a la frontera. ¿Y qué iba a hallar al volver? Tan solo hallé la tapera. Bueno, el autor del ícono Martín Fierro, una de las obras más significativas de la literatura argentina, en un contexto donde las tradiciones nacionales pueden perderse frente a la globalización. El Día de la Tradición se convierte en una ocasión para reencontrarse con las raíces de la cultura gauchesca, una expresión única de la argentinidad. La conmemoración de esta fecha
se extiende desde las pampas hasta las ciudades y se expresa en actos escolares, encuentros familiares, actividades comunitarias. Los niños en las escuelas se visten de gauchos y paisanos para representar con orgullo las vestimentas típicas, mientras se organizan danzas, lecturas y representaciones de la vida de estos hombres líderes del campo. En plazas y centros culturales se desarrollan eventos que incluyen música tradicional, recitado del verso del Martín Fierro y degustaciones de asado. Esa tradición culinaria que ocupa un lugar central en la vida argentina. Este día es una celebración que trasciende generaciones y fomenta el respeto por el legado de los gauchos y su vida en las extensas llanuras. El gaucho, igual que el cowboy de Estados Unidos, se ha convertido en un símbolo de independencia y fortaleza, inmortalizado el gaucho en las páginas del Martín Fierro. A continuación, entonces, exploramos por qué el Día de la Tradición se celebra en esta fecha, cuál es el significado del Martín Fierro y quién fue el hombre detrás de esta obra literaria que continúa resonando en la identidad argentina. El Día de la Tradición en Argentina se celebra, como dijimos, el 10 de noviembre. La idea de establecer un día dedicado a la tradición nacional y al gaucho surgió en 1937. Fue impulsada por el poeta y periodista Francisco Timpone, quien propuso crear una fecha para recordar las costumbres gauchescas en la agenda cultural argentina. Un año después, en 1938, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó la propuesta y designó el 10 de diciembre como Día de la Tradición en honor a José Hernández. Finalmente, en 1975, el Congreso Nacional extendió la conmemoración a todo el territorio argentino, dándole un carácter de celebración nacional bajo la Ley 21.154. Esta fecha es, por lo tanto, un reconocimiento oficial, un recordatorio anual del legado cultural del país vinculado a la vida y la obra de Hernández y al papel fundamental que la figura del gaucho ha tenido en la identidad argentina. Y bueno, y la importancia del Martín Fierro es una obra que trascendió su tiempo y se consolidó como una pieza fundamental de la literatura argentina y del género gauchesco. Publicada por primera vez en 1872, esta obra de José Hernández narra en forma de verso la vida del gaucho Martín Fierro, quien es forzado a unirse al ejército y luego de un trato injusto huye para convertirse en un gaucho fuera de la ley de entonces. La narrativa aborda temas de libertad, resistencia y los conflictos sociales de la época, incluyendo la opresión a los gauchos. Con el paso de los tiempos, el personaje de Martín Fierro se convirtió en un símbolo de los valores tradicionales como la valentía, la honestidad y la resistencia frente a la adversidad. Martín Fierro ha sido traducido a 70 idiomas y su influencia ha alcanzado la literatura, el teatro y hasta el cine, siendo interpretada en varias producciones audiovisuales. La obra sigue siendo leída y estudiada en instituciones educativas de Argentina, perpetuando así la visión y el legado de Hernández sobre la identidad argentina. El gaucho Martín Fierro, esto no ha perdido ni seguramente va a perder con el paso del tiempo su importancia. Es una grandísima obra y se dice que es la Biblia argentina. Martín Fierro,
Bueno, ahora voy a ir al tema de Pago Largo. La tierra que no se rinde. Dicen los más viejos del norte que cuando el viento sopla desde los esteros, trae consigo un eco antiguo, un murmullo de guerra de caballos, de hombres con ponchos rojos y mirada firme. Ese viento, juran los paisanos, viene del sur de Curuzucuatiá, donde la Corrientes aprendió a no arrodillarse. Aquel marzo de 1839, un sol rojo caía como plomo sobre los campos de Pago Largo, cuando el gobernador Genaro Verón de Astrada montó su caballo y alzó su sable al cielo. Por la libertad de Corrientes y por esta tierra sagrada que nos vio nacer, gritó, y su voz retumbó hasta el último rancho que había en la zona. El combate fue feroz, indescriptibles escenas desgarradoras que tiñeron los campos de Pago Largo en un rojo de dolor. Los federales arremetieron con pólvora y mucho odio, y los hombres de Corrientes en Curuzú pelearon hasta que sus lanzas se partieron. Entre el campo de Pago Largo teñido ya de rojo y el olor a la pólvora de los cañones, Verón de Astrada caía prisionero de las fuerzas enemigas que invadieron Corrientes. Prisionero, pero sin rendirse. Sabía que su muerte le susurraba muy cerca. Los vencedores lo longearon vivo y con la lonja arrancada fríamente de su espalda, forjaron un rebenque que le entregaron como ofrenda. Creían entonces que mientras el cuchillo se movía en forma de C, quitando la piel del gobernador frente a los demás prisioneros, impondrían aquel miedo que haría olvidar el nombre de ese correntino que enfrentó a las fuerzas federales en defensa de los intereses de nuestra tierra. Pero se equivocaron. Ese acto salvaje no apagó su nombre. Lo hizo inmortal a la memoria de Corrientes. Desde entonces dicen que en las noches, cuando la luna desciende ocultándose en nuestro firmamento, un jinete cruza entre los campos que rodean a Curuzucuatiá. Su caballo no deja huellas, pero sí, a lo lejos se escucha su trote y su sombra se confunde con la niebla. Algunos lo llaman el gobernador del alba. Otros dicen que es Verón de Astrada, buscando a sus hombres caídos, velando por los que aún creen en la libertad de nuestra nación. Podrán vencernos 1000 veces, pero jamás nos harán olvidar de dónde venimos. Porque esa tierra, fundada por Manuel Belgrano, no solo dio origen a la patria, la defendió con su sangre y con su fe. Y cuando el viento vuelva a soplar, los curuzucuateños levantaremos la vista, porque sabemos que ese eco que viene de nuestro oeste no es otra cosa que la voz de Corrientes, que nunca se rinde. Bueno, realmente esta historia, este combate tan feroz, tan despiadado, degollaron una cantidad de gente. A Verón de Astrada le sacaron la piel y luego lo mataron. Absolutamente despiadado. Tienen que, lo repetimos, hay que publicarlo
para que lo lean nuestros gobernantes. ¿Qué es Corrientes? Una tierra absolutamente indómita. Como dicen, nos podrán vencer una y otra vez, pero no nos vamos a rendir. No vamos a entregar nuestra correntinidad. Entonces, reitero, los gobernantes deben leer esto, deben leer nuestra historia, deben conocer la historia de Corrientes para poder gobernarnos adecuadamente, para poder defender nuestros intereses como lo hicieron aquellos hombres. Ahora vamos a ir, fue hace unos días ya, el Día de la Madre. Entonces tenemos un eterno homenaje a las madres, puse yo, a mi mamá, a mi mujer, a mi hija, a mi hermana, a mis abuelas. Las madres son el sostén de la humanidad, es la piedra basal, es el antes y el después. La madre, siempre la madre. En una época en que las mujeres han logrado tener derechos que antes se los cercenaron, pero en contraposición, las mujeres están siendo muertas. El femicidio se ha instalado, por lo menos en nuestra Argentina, no sé si en otros lugares, pero acá se matan mujeres todos los días. Y parece que no hubiera forma de detener esto, esta atrocidad. Prendemos la televisión, desapareció tal o cual joven, tal o cual mujer, y ya se comienza directamente a sospechar de su pareja. No sé qué le ha pasado, qué le está pasando a esta sociedad, a los que se dicen hombres, que están matando mujeres. Las mujeres, como dije, es la piedra basal de la humanidad. La están golpeando. Esperamos que esto pueda cambiar a la brevedad. A pesar, no sé qué hacen las autoridades, cómo se puede esto evitar. Nosotros con Margarita López Rivadeneira, cuando era jueza de acá del juzgado de Mercedes, fuimos en varias, y también con Julieta Lacroce, que era la secretaria, algunas escuelas, para alertar a las chicas, porque esto hay que alertarlo desde muy joven. Alertar a las jóvenes el proceder ante ciertos actos de violencia ya generado en sus novios, noviecitos, desde muy joven. Entonces, seguramente que el gobierno, los gobiernos, las instituciones puedan llevar adelante campañas como por ejemplo esta, que yo estuve diciendo, cuidarte es amarte, y dentro del cuidado para la enfermedad también debería o debe ir incorporado este otro cuidado, el cuidado a las agresiones físicas que sufren las mujeres
en manos de los hombres. Ahora vamos a ir a un chamamé, Monchito Merlo, al galope. Temporales y desdichas con mi flete he de afrontar, pero sabemos que al final hallaremos esa luz que eternamente ha de brillar. Monchito Merlo al galope. Próximamente voy a presentar un trabajo, el comercio. Es sobre el comercio. El comercio local, el comercio provincial, el comercio nacional y el comercio mundial. Todo tipo de comercio. La esclavitud. Ahí está, esa es la tapa o la presunta tapa de este trabajo que estamos, a quien ya lo estamos, que estamos organizando, viendo dónde va una cosa, dónde va la otra. Y yo lo hice, este trabajo, fundamentalmente en honor a mis dos abuelos, uno Francisco italiano, tenía un comercio en Rosario, el otro griego, Rafael, tenía acá comercio en la Buenos Aires, y también a mi hermana, que tiene un comercio en Italia, mi nieta, que tiene un comercio de joyería allá en Córdoba, y también muchos comerciantes de acá
de la ciudad de Mercedes. Obviamente que está una pequeñísima parte, porque comerciantes hay mucho. Y yo decía que comenzamos este trabajo con el sultán, un sultán que comerciaba sal y oro. Y dicen que fue el hombre más rico del mundo, que si la plata que tenía en ese entonces la traemos a hoy, la convertimos a hoy, estaría en 400.000 millones de dólares. Bueno, reitero, en el trabajo van de todo tipo de comercio, y yo deduzco y lo explico en este trabajo que todo es comercio. El comercio no solamente es vender cosas en un local. Una persona que trabaja en lo que sea es un comerciante porque está vendiendo su trabajo. Un profesional vende su trabajo. Todos vendemos nuestro trabajo, nuestra profesión o de lo que sabemos hacer. Eso está, entonces, ahí esa es la contratapa de esto que estamos compilando en estos días. Vamos a ver si ya mandamos para hacer algunos ejemplares para poder presentarlo en sociedad. Ahora me voy a referir a un correntino, un mercedeño, sobrino del doctor Páez, Horacito Rodríguez Videla Pay, que en una oportunidad ya hace unos años se tragó un escarbadiente sin darse cuenta y se lo atoró en el corazón. Bajaba un escalón, dice él, y sentía un pinchazo. Entonces, hace una década, esto se cumplió hace 10 años de esto, fue noticia en todo el país cuando los médicos del Hospital Fernández le sacaron un palillo de madera de 6 centímetros del corazón. ¿Cómo siguió después? Logró recordar cuándo se lo tragó. Además, la palabra del cirujano que le salvó la vida. En el quirófano del Hospital Fernández se respiraba un clima de incertidumbre. Nadie hablaba. El paciente en la camilla tenía el pecho abierto y el corazón detenido, conectado a una máquina. Detrás de la lupa, con ambos barbijo, guante, el doctor Fernando Sichero, jefe del departamento de cirugía, primero se sorprendió, después se echó a reír. Sus compañeros no entendían. ¿Qué es?, le preguntan. Es un escarbadiente, respondió él. Vos estás totalmente loco. ¿Limpiaste la lupa?, le decían incrédulos, hasta que el cirujano abrió la palma de su mano y exhibió el palillo de 6 centímetros con la punta en los 2 extremos que acababa de extraer del ventrículo derecho. Cuando se los mostré se arrancaron las carcajadas. Uno de ellos dijo una frase que todavía nos acordamos. ¿Y dónde está la aceituna? Claro, siempre el palillo está pinchando una aceituna. Recuerda Sichero en sus charlas. El paciente es Horacio Rodríguez Videla, Horacito, un correntino radicado en la ciudad de Buenos Aires, dueño de una empresa de fumigaciones. El hombre por entonces tenía 43 años, llevaba 7 meses con síntomas
que nadie lograba explicar. Fiebre alta, hipotermia, descenso de peso. Le habían hecho un sinfín de estudios para descartar desde la tuberculosis hasta un cáncer. Nada. En las imágenes solo se veía como una flecha que se movía dentro del corazón. La sospecha era que se trataba de un catéter que se había quedado allí tras alguna operación. Finalmente, y a comienzos de octubre del 2015, el equipo de Sichero decidió intervenirlo. El plan original era sacarle el catéter por el cuello. Le metimos una pinza de laparoscopía y empezamos a tirar. ¿Qué ocurría? Tirábamos y se daba vuelta el corazón. Hasta allí nosotros pensábamos que era un plástico. El plástico, si vos tirás, se dobla. En ese momento tomamos la decisión de abrirle el tórax. Yo lo lamentaba, un muchacho tan joven, y hay que abrirlo para sacarle un catéter. Todo el procedimiento duró 6 horas, cuenta el cirujano. Cuando Horacio despertó de la anestesia, Sichero le dio la noticia. Lo que tenías es una cosa única, le dijo. Al ver el escarbadientes, el correntino no supo contestarle. Lo primero que pensé es dónde me lo pude haber tragado. Hay 2 o 3 posibilidades, pero todavía tengo mis dudas, dijo entre risas. Una década después de aquel hombre que vivió con un palito de madera en el corazón sigue sin secuelas. Jamás volví a pisar un hospital, asegura orgulloso. Soy un afortunado. Me regalaron 10 años de vida que estoy aprovechando al 100%. La historia de Horacio comenzó a fines de febrero del 2015, cuando comenzó a sentirse mal durante un viaje a Corrientes, la provincia donde nació. Bueno, cuando empezó a tener fiebre, como dije, 44 grados. También después tenía hipotermia total. Estuve internado una semana, me hicieron los estudios y ninguno sabían qué es lo que realmente tenía. Me hicieron análisis, internaciones, antibióticos, me revisaban el cuerpo de arriba abajo, no encontraban nada. En las placas veían algo que se movía dentro del corazón, pero no entendían. Después contraje un virus interhospitalario, una bacteria llamada Pseudomonas, con el 95% de mortalidad. Con el paso de las semanas, cuando se sentía un poco mejor, Horacio se las ingeniaba para mantener su rutina. Tenía la empresa y no podía dejarla, así que armé una oficina en la habitación del hospital. A veces venía mi secretaria con los ficheros, llamábamos a los clientes, nos reíamos porque yo atendía mi celular y casi a los gritos decía: fumigaciones, viento norte. Mi compañero de habitación no entendía nada. Llegué a llevar hasta un televisor. Dentro de todo la pasé bastante bien en el Fernández, dice. Pero detrás de todo esto empezaba a aflorar un miedo. Estábamos promediando octubre y sentía que no había avances. Evidentemente algo grave pasaba. Un día le pregunté a un médico qué posibilidad había de morirme y el tipo no supo qué contestarme. Yo le decía: bajo un escalón y me pincha el corazón. Algo ahí tengo que tener. Esa sensación del pinchazo, explica ahora el doctor Sichero, no era por el escarbadiente, sino porque tenía inflamado el pericardio, la membrana que envuelve al corazón. Lo que pasa es que nuestro cerebro no tiene representación de los órganos internos. Uno dice: ay, cómo me duele la panza, pero no. Me duele el yeyuno ileón. Con eso pasaba lo mismo, dice el médico. A eso se sumaba un obstáculo clave. La madera no se ve ni en las radiografías ni en la tomografía.
Los rayos X atraviesan el material. Al principio veíamos una especie de casquete. En medicina se llama granuloma, que aisló el elemento que le estaba produciendo la fiebre. Después esa imagen cambió radicalmente. Veíamos una cosa larga y por eso pensábamos que podía ser que podía ser un plástico. Bueno, entonces ahí la historia se bifurcó para Horacio, episodio que dio como un anecdotario. Durante la pandemia, el médico actual presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad de la Federación. Bueno, entonces esta es la historia de nuestro poblano Horacio Rodríguez Videla, Horacito, que tenía, reiteramos, un escarbadiente en el corazón. Cuando se lo sacaron uno de los médicos, que se estaban riendo porque nunca pensaron que podía tener una cosa así, dijo: ¿dónde está la aceituna? Bueno, ahora vamos a ir a Mercedes, cuna de acordeonistas. Ángel Castor Tesoro nació el 17 de septiembre de 1949 en Mercedes Corrientes, acordeonista de dilatada trayectoria. Ha formado conjunto con los hermanos Barrio y otros integrantes, el conjunto de Gómez Aguirre, el bandoneón de Vaquero, Álvarez, con el dúo Vera Monzón. Ha grabado varios temas de su autoría, siempre sus interpretaciones con gran respeto y seriedad de una línea bien afianzada. Una anécdota: Tesoro todavía vestía pantalones cortos. Músicos de esa época le pedían que toque el acordeón y él dejaba de jugar a la bolita para tocar ese instrumento. Desde muy chica ejecutó el acordeón. Tesoro falleció el 14 de agosto del 2014. Aquino Pablo Nicolás nació el 31 de agosto de 1992 en la ciudad de Mercedes. Dice: mis estudios primarios y secundarios los realicé en el Colegio San Carlos. Comencé a tocar el acordeón a los 10 años acompañado de mi primer profesor, don Antonio Sosa. Luego, por motivos de la vida, tuve un segundo profesor llamado Goyo Miño, quien me enseñó un par de años más. Por último, lo conocí a Rogelio Miño, quien fue mi último profesor. Hoy, a pesar de los estudios universitarios y la distancia hacia mi ciudad, se me es difícil seguir practicándola, pero nuestra cultura y las ganas de sentirla nunca se olvidan. Siempre se las lleva presente en el corazón. Ábalos Ramón Salvador nació Lolo Arce. Nació el 25 de enero de 1972 en la ciudad de Mercedes Corrientes. Guitarrero, cantor, acompañó a Lacho Sena, Quique Sheridan, Martín Barbona, Ruperto Alegre, entre otros. En sus ratos libres se dedica a tocar el acordeón. Actualmente reside en Resistencia, Chaco, mientras continúa con su carrera artística. En la foto junto a Chingolo Alegre. Arzuaga de Vallejos Nélida nació en Mercedes Corrientes el 3 de septiembre de 1939. Ejerció de maestra en la Escuela Normal, como profesora de inglés en el Instituto Popular de Mercedes Manuel López Rodríguez y como maestra especial de educación musical en la Escuela 85 Modesto Teleites. Además de profesora de piano, fue ganadora del Gran Cunumí de Oro a la mejor canción inédita de Sauces Corrientes por su canción A la Niñez en 1998. En el Día Internacional de la Mujer, el Consejo Deliberante le otorga diploma de honor en 1999.
Su libro Por los caminos de la canción contiene 50 canciones aprobadas por el Consejo y el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, el que fuera presentado en Sociedad Literaria Belgrano y luego en la Casa de Corrientes en Buenos Aires en el 2001. Recibió el primer premio en el concurso Carlos Alberto Castellán de Mercedes en varias oportunidades. Bueno, estamos ya sobre el final de este programa. Entonces vamos a ir a un chamamé, a un recitado. Mi Raglia, el redomón pateador. Entonces, Marcelo, Mi Raglia, recitado, el redomón pateador. Después de una fría helada que el sol empieza a entibiar, dispuesto a desencillar un potro que yo amansaba, y aunque bien lo trabajaba tratándolo con rigor, era loco, escarciador por más que lo acariciaba. Las cosquillas le sacaba pero salió pateador. En el cerco de la casa lo dejé atado ese día. Ya la patrona tenía la pava puesta en las brasas. Una lechuza que pasa pega un chistido volando, y mientras se va alejando lanza otro quejido fuerte, como un presagio de muerte, es una desgracia anunciando. Estaba sacando unos tientos para arreglar una encimera, una tarea campera para ir matando el tiempo. Llegué del campo contento después de redomonear y ya dispuesto a matear. Noté que algo me faltaba, era mi hijo que no estaba, no lo había visto al llegar. Le pregunté a la patrona qué andaba haciendo el gurí, porque dentro mío sentí una duda que me encona. Me contestó la Ramona que afuera estaba jugando, que había pasado galopeando de a caballo en un palito. Salió a voz nuestro chiquito, 2 años y ya anda domando, y parada en el umbral la cara pálida, helada. Para afuera su mirada supe que algo andaba mal. Me apreté fuerte el puñal, me calcé las alpargatas y lo pude ver a gatas que la cola había agarrado del redomón y sentado estaba atrás de las patas. Sentí un nudo en la garganta que me paraba el respiro, calculándole que al tiro en las patas lo levanta. Con el codo hice palanca pa' sujetar mi mujer, desesperada mi ver por la angustia del momento, ni el más leve movimiento los dos podíamos hacer. Tenía un dolor en el pecho, más conociendo al sotreta, que con las patas y la jeta estaba como al acecho. No me castigues deshecho, que los chirlos que te di fue porque loco te vi,
y pa' que en cualquier terreno fueses un pingazo bueno y hoy me están doliendo a mí. Mira el chico a su mamá que está en la puerta llorando y el potro lo está observando de orejas gachas para atrás. Se para y monta y no más en el palo que tenía. Qué inocente picardía, se aleja en su pingo al paso. Ramona lo alza en sus brazos con un llanto de alegría. Con la mano en la testera le dije: gracias, hermano. Sos un flete soberano que no va a montar cualquiera. No conocerás sotera, y si te ato en el palenque será porque estoy enclenque. Y si de arriba te enfilo, bien podés estar tranquilo que pa' vos no habrá rebenque. Marcelo Miraglia, el recitado El Redomón Pateador. Esto así todo para este programa, si el destino así lo permite. El próximo martes, a partir de la hora 21, estaremos nuevamente en este canal con un programa de similares características. Recordando que mañana, miércoles, luego del informativo de este canal, este programa va a ser reiterado y lo vamos a cargar en YouTube. Entonces se puede ver en distintos lugares de la provincia, del país y también del mundo. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.